enunciados los respectivos ejemplos. Y es que vamos a aclarar ciertos puntos el día de hoy con lo que respecta al comando sí entonces, en su modalidad de tipo simple. En esta situación, en los ejemplos que yo tengo acá, bueno, son dos ejemplos, los cuales uno involucra texto, que es el primero, y el segundo, datos numéricos. Ahora bien, con cada uno de estos ejemplos quiero dar algunos puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar tanto con datos de tipo texto como con datos de tipo numérico. Vamos entonces a pasar a hacer nuestro primer ejemplo, el cual dice así: elabore un programa el cual permita el ingreso de una palabra. Al momento que la palabra ingresada fuese igual a la palabra código, y código lo tenemos con una tilde, dice el programa deberá mostrar el mensaje: usted acertó la palabra almacenada. Ese sería el mensaje como una respuesta verdadera o positiva en caso de que obviamente la condición se llegue a cumplir. De lo contrario, dice ahí claramente, deberá mostrar el mensaje: la palabra ingresada no es la correcta. Ese sería el mensaje negativo o mensaje falso, como usted le quiera llamar. Bien, vamos a proceder a hacer entonces este ejemplo. En primera instancia, lo que vamos a hacer es realizar el ingreso de la palabra por parte del usuario, ya que sin esa palabra nosotros no podemos avanzar. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá como nombre, ejemplo, sí entonces, simple número 2, porque este sería nuestro segundo ejemplo de tipo simple. Bien, el segundo punto que vamos a hacer acá es que vamos a solicitar la palabra. Recuérdense que siempre debemos de colocar un mensaje el cual le sirva como referencia al usuario para que él sepa lo que nosotros queremos que él haga. Voy a colocar acá entonces, ingrese una palabra. Luego, después de eso, vamos a colocar acá leer. Vamos a colocar acá pal, la variable pal. Básicamente esta variable lo que va a hacer es que va a permitir el poder guardar la palabra que haya ingresado el usuario. Eso es lo que hace esta variable. La variable pal básicamente permite que se pueda guardar el dato o la palabra que ingrese el usuario. Luego, después de esto, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos la palabra ingresada, el siguiente punto que tenemos que realizar es hacer la comparación. Tenemos que comparar si la palabra que ingresó el usuario es igual a la palabra código. Ahora bien, vamos a utilizar para esto el comando sí entonces, que tenemos acá, lo vamos a insertar para que pueda hacer la comparación. Acá, antes de pasar a hacer la comparación, quiero dejar algo bien claro en este momento, y es que cada vez que trabajemos texto o variables de texto, como en este caso es la variable pal, los textos solamente se pueden comparar con el signo igual o con el signo diferente que. Es decir, ya sea el signo igual o el signo diferente que sería signo menor y signo mayor que juntos. Ahora bien, importante, vamos a colocar acá el signo diferente que para que no nos podamos perder. Signo igual, obviamente, y el signo diferente que sería el signo menor y mayor que en uno solo, sin espacio de por medio. Ahora bien, importantísimo en esto. Voy a colocar acá la palabra que está almacenada en la variable pal. Voy a indicar si es igual a la palabra código. Código
en minúscula y con una tilde en la primera O, que así fue como estaba escrito en el enunciado, ¿sí? Así es como aparece en el enunciado, con la palabra que tenemos que comparar. Bien, una vez que tengamos nosotros acá lo que sería la comparación, tenemos que proceder a colocar nuestras respuestas. Es decir, si en caso de que esta condición se llega a cumplir, tenemos que dar una respuesta como si fuera un aspecto positivo, indicando de que sí se cumplió esta comparación. De lo contrario, también tenemos que ofrecer una respuesta negativa indicándole al usuario de que no se cumplió esta condición. Bien, claramente acá en el enunciado tenemos lo que tenemos que colocar si en caso llega a ser positiva o en este caso si se cumple la condición. Por ejemplo, dice acá, el programa deberá mostrar el siguiente mensaje en caso de que la palabra ingresada fuese igual a la palabra código. El mensaje sería, usted acertó la palabra almacenada. Ese sería el mensaje verdadero o positivo que tendríamos que colocar. Por ejemplo, yo colocaría acá entonces, escribir, usted ingresó, vamos a colocar acá, usted acertó la palabra almacenada. Esa sería la respuesta positiva. Bien, entonces tenemos acá, PAL va a ser igual a código y en caso que esto se cumpla, colocamos, usted acertó la palabra almacenada. Ahora bien, también así como hemos dado una respuesta afirmativa, como una especie de indicador de que sí se cumplió la condición, tenemos que dar una respuesta negativa, también indicando si la condición no se ha cumplido. En este caso, esa respuesta sería la siguiente. De lo contrario, deberá mostrar el mensaje, la palabra ingresada no es la correcta. Este sería el mensaje a mostrar. Por lo tanto, copiamos esto de acá y lo vamos a pegar acá para no estar escribiéndolo. La palabra ingresada no es la correcta. Básicamente, ese sería este pequeño programa que acabamos de crear, ¿sí? Ese es el pequeño mini programa en el cual solamente estamos haciendo una comparación por medio de una variable de tipo texto. Que bien, claro está, también puede ser un texto de manera literal, pero estamos usando acá variables. Ahora bien, importante esto antes de continuar. Pregunta para todos. ¿Cuántas variables estamos utilizando en este programa? Para los que están acá en casa, ¿cuántas variables estamos utilizando en este programa? Dos. Dos. Ok. ¿Y cuáles serían esas palabras? Esas variables, perdón. Para los que están acá de manera presencial, ¿cuántas variables estamos utilizando acá? Una. Ok. Montenegro dice tres. Bien, acá realmente estamos utilizando solamente una variable, que es la que está acá por medio del comando leer. Código, esto no es una variable, es un texto. ¿Sí? Es un texto porque está entre comillas. Y de ahí no tenemos más variables, solamente es esta. Las variables siempre las vamos a poder distinguir porque van a estar siempre a la par del comando leer o bien por medio de un comando asignar, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Así que como solamente estamos utilizando una variable, tengo que declararla. Voy a colocar acá, después de la palabra algoritmo, voy a colocar acá, definir la palabra pal, que es la variable de texto, como tipo carácter.
porque esta es una variable que está almacenando texto en su interior. Recordemos que como estamos solicitando una palabra, obviamente esta variable tiene la función de almacenar esa palabra que haya sido ingresada por el usuario. Esa es la función de esta variable. De por sí, vuelvo a repito, ya no tenemos más variables, sino que solamente esta. Bien, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutar el programa en este momento para ver el respectivo resultado. Dice ingresa una palabra, vamos a colocar la palabra U, la letra U obviamente no tiene nada que ver con código. Dice la palabra ingresada no es la correcta. Obviamente U no es igual a la palabra código, porque estamos comparando para ver si realmente es igual con esta palabra. Por lo tanto, como yo ingresé la letra U, claramente dice que no es igual. Vamos a hacer un reinicio y vamos a volver a ejecutar el programa. Vamos a colocar ahora la palabra código. Y le voy a dar enter y dice, la palabra ingresada no es la correcta. Bien, entonces acá me surge a mí una inconveniente, bueno, más bien una duda, porque la palabra que estoy ingresando claramente ha sido código y con la que la estoy comparando, si es igual o no, es con código. Pregunta para los que están tanto allá en casa como acá, ¿por qué a pesar de que yo coloqué la palabra código, la computadora no me lo reconoce como la palabra correcta? Porque la O no tiene la tilde. Así No es, están parando. así es, exacto. Es por la tilde. Muy importante, recordemos, como le decía al grupo anterior de sus compañeros, obviamente nosotros como seres humanos sabemos que la palabra código con tilde o sin tilde o literalmente prácticamente en cierto, es la misma, tiene el mismo significado, lo único que está variando es la tilde. Sin embargo, la computadora no entiende de eso. La computadora también ni siquiera sabe qué es la palabra código. La palabra, en este caso, la computadora, lo único que hace es que compara, es como que estuviera comparando imágenes, nada más. Y si la computadora encuentra algo distinto entre las dos imágenes, a pesar de que sea, por ejemplo, la misma figura, si hay algo distinto en la imagen, lo va a tomar de manera literal como que no es lo correcto o no son iguales. En este caso, la palabra obviamente es código, pero como no lleva tilde, básicamente dice que es errónea. Y así sucesivamente si pasa lo siguiente. Por ejemplo, si yo coloco ahora código en mayúscula con tilde y le doy enter, básicamente me dice que la palabra ingresada no es la correcta, a pesar de que ahora ya tiene tilde. Pero ¿cuál es el problema? Porque al momento de hacer yo la comparación, he colocado yo la palabra código en minúsculas. Es cierto, lleva tilde, pero todo está en minúsculas. Y recuérdense algo muy importante. La computadora, todo lo que vea entre comillas, lo va a tomar de manera literal. Es decir, así como está acá entre comillas, así lo tiene que ver la computadora al momento de poder hacer la comparación y dar la respuesta correcta. Por eso, muy importante a la hora de hacer comparaciones, ya que la computadora sí se lo toma muy literal. Bien, vamos a hacer el último, obviamente ya como debe de ser, vamos a colocar la palabra código, tal y como está entre comillas dentro del programa. Y dice, usted acertó la palabra almacenada. En este sentido, pues ya nos está dando la respuesta correcta, ¿verdad? Nos está dando la referencia de que en efecto la palabra que se ingresó es igual a la palabra almacenada, que en este caso sería código. Ahora bien, ¿por qué palabra almacenada? ¿Por qué le puse palabra almacenada? Bien, estamos solicitando la palabra. Obviamente la palabra se ingresa acá, en esta variable pal. ¿Y con qué se está comparando? Con código. Obviamente esta palabra código no la está viendo el usuario. Cuando usted ejecuta el programa, en ningún momento ve usted la palabra código por ningún lado. Eso significa que la palabra código está dentro del programa y solamente el programador puede ver cuál es esa palabra. Pero el usuario no va a tener ni idea de que la palabra obviamente es código, ¿sí? Solamente puede adivinar hasta que acerte con él. Ahora bien, vamos al otro punto. Como les había indicado, este programa, como es un programa que estamos manejando solamente texto, solamente puede trabajar
con el signo igual o el signo diferente que. Y importantísimo, por favor, ese es un dato que quiero dar. El diferente que aquí en PCIN colocamos menor que y seguido el mayor que. Todo junto, sin ningún espacio de por medio. Dependiendo de la versión, por ejemplo, yo tengo acá la versión actualizada de PCIN. Si yo hago eso del signo menor y mayor que, automáticamente me está colocando el signo no igual o diferente que. Ese sería el signo diferente que. Cuando yo coloco automáticamente vuelvo y repito, el menor que, y quiero colocar el mayor que a la par, me lo toma como diferente que y obviamente está bien. Ya me está colocando el signo como debe de ser. En versiones antiguas de PCIN, no se preocupe si le aparece esto así. En versiones antiguas de PCIN, no se preocupe si no le aparece este signo. ¿Sí? No le aparece el signo, no se preocupe. Con que tenga este es más que suficiente. Todo esto solamente por la versión actualizada de PCIN que hizo ese cambio, pero si lo tiene así, no se preocupe. Estamos bien. Permítame un momentito, ahorita continuamos. Disculpen ahí la demora. Bien, vamos entonces acá a algo muy diferente que yo quiero que por favor quede claro para todos. Y por favor necesito que me pongan atención a lo que ustedes van a ver en pantalla. Por ejemplo, yo acabo de cambiar el signo igual por el signo diferente que. Al momento de ejecutarlo, dice ingresa una palabra. Por ejemplo, yo coloco código y me tira, la palabra ingresada no es la correcta. Entonces acá tenemos un gran problema porque se supone que código es la que está almacenada y cuando coloco código dice que la palabra ingresada no es la correcta. Entonces aquí ya hay un gran desfaz de este programa, ya no está dando lo que queríamos. Y por ejemplo, si yo coloco la palabra uva, dice, usted acertó la palabra almacenada. Entonces acá uno se pone a decir, y bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Por qué me está tirando acá o está bloqueando el programa? Bien, la respuesta es muy sencilla. Todo ha sido porque ha cambiado el signo. Y acá hay algo importante a tener en cuenta. Y es que cuando uno cambia el signo, las respuestas probablemente también ya no vayan a estar en concordancia según el signo utilizado. Por ejemplo, como yo les había indicado a ustedes, con el texto o con variables de tipo texto, solamente puede utilizar el signo igual o el signo diferente que. Cuando yo utilicé el signo igual, acá se leía directamente si la palabra ingresada es igual a la palabra código. Si esto era igual, la respuesta positiva iba a ser usted acertó la palabra almacenada. No iba a haber ningún problema en eso. Pero de lo contrario, si esto no se cumplía, iba a dar como respuesta negativa o falsa, la palabra ingresada no es la correcta. Eso era lo que se estaba colocando acá. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando yo vine e hice esto? Cuando coloqué el signo diferente que. Cuando hice acá el diferente que, ahora se lee. Ingresa una palabra, obviamente la palabra se ingresa en pal. La palabra ingresada es diferente a la palabra código. Por ejemplo, acá, imaginémonos en un ejemplo hipotético. Usted ingresó la palabra carro y va a preguntar acá, ¿será que la palabra carro es diferente a la palabra código? ¿Sí o no? Sí, ambos son diferentes. Tanto carro como código son diferentes, no es lo mismo. ¿Es diferente carro a la palabra código? Sí, son diferentes. Pero vean acá entonces la respuesta que yo estoy dando como positivo. Usted acertó a la palabra almacenada. Obviamente eso es incorrecto, porque código es la palabra que está almacenada y sin embargo se ingresó carro. Y ambas obviamente no son iguales. Pero la respuesta que yo tengo
es la respuesta que estaba asignada cuando el signo era igual que. Y si yo coloco siempre carro es diferente que código, si en caso eso no se llega a cumplir, dirá la palabra ingresada no es la correcta. Pero obviamente eso nunca va a suceder porque el signo obviamente ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Y por favor, para que todos puedan poner atención. Así como en el mundo, la mayor parte de la población es obviamente diestra, usa su mano derecha para escribir, una de cada 10 personas es zurda. Por lo tanto, esta persona obviamente tiene cualidades distintas a los demás, sobre todo la forma de escritura. Lo mismo pasa acá en programación. De 10 personas, 9 vamos a hacer esto, comparar la lógica. Si la palabra que se ingresó es igual a la palabra almacenada. Pero de esas 9, de esas 10 personas, va a haber una que lo va a hacer diferente, porque siempre pasa eso. Siempre hay una persona que lo hace distinto. Y por lo tanto, si usted es una de esas personas, tanto los que están acá y presentes como los que están en su casa, usted llega a hacer algo similar a esto, recuérdese algo muy importante. La forma de dar las respuestas no va a ser la que comúnmente se da para la mayoría. Se tienen que invertir los papeles. Por ejemplo, si yo vengo y coloco la respuesta que yo tenía como positiva con el signo igual, ahora la paso como negativa, y la respuesta que yo tenía como negativa con el signo igual, la paso como positiva, prácticamente vamos a ver lo siguiente. Aquí acabo de cambiar las respuestas del orden. Coloco acá la palabra carro y dice, permítanme, vamos a colocar acá esto. Vamos a colocar acá carro. La palabra ingresada no es la correcta. Entonces estamos dando cuenta de que obviamente acá ya nos está dando la respuesta correcta, porque carro no tiene nada que ver con código. Ahí ya tenemos algo que básicamente ya nos está ayudando a nosotros a poder diferenciar nuestro programa de una forma correcta. Voy a ingresar nuevamente la palabra código. Vamos a colocar código con tilde. Usted acertó la palabra almacenada. Vea cómo ya se volvió a componer el programa solo invirtiendo las respuestas. ¿Sí? Solamente cambié las respuestas. La que antes era la positiva pasó a ser la negativa y la que antes era la negativa pasó a ser la positiva. Todo porque el signo cambió. Y es que a ese punto quiero llegar como conclusión. Por favor, importante. Siempre, siempre, cada vez que usted utilice un signo, ya sea para hacer comparaciones de tipo numérico, de tipo texto, las respuestas que usted vaya a dar siempre tienen que estar ligadas o estar en concordancia al signo que usted utilice, ¿sí? Porque las respuestas nunca van a ser iguales para cualquier signo. Si no, vea el ejemplo del día de hoy, que coloqué el signo igual y si dejé las respuestas tal y como estaban, obviamente se miraba claramente que el programa estaba erróneo. Y no fue hasta que cambié las respuestas del lugar, fue que ya tuvo sentido el programa nuevamente. Así que por favor, importante en esto, ¿verdad? Muy importante en esto porque, vuelvo y repito, es el signo el que manda. El signo es el que va a mandar para dar una respuesta verdadera o una respuesta negativa. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta sobre esto. A pasar al siguiente punto. Vamos entonces a proceder a hacer nuestro segundo ejemplo del día de hoy. Vamos a leer el enunciado. El enunciado dice así: elabore un programa el cual permita el ingreso de dos números enteros. Ya cuando me dicen a mí ingreso de dos números enteros, yo ya sé que tengo que hacer partícipe en este caso, al usuario. Bien, dice ahora, y muestre en pantalla si
si la suma de estos es mayor al número 50. O sea, tengo que indicarle a la persona si la suma de sus números es mayor a 50. Bien, vamos entonces a hacer este programa. Aquí ya estamos haciendo comparaciones con datos numéricos. El anterior era con tipo texto. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Vamos a colocar acá ejemplo. Sí, entonces, número 3. Bien, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es pedir los números. Voy a colocar acá, escribir, ingrese un número entero, porque sin esos números no podemos hacer nada. Y vamos a colocar acá, leer N1. Vamos a pedir otro número porque son 12 en total. Ingrese otro número entero. Y le vamos a colocar acá, leer N2. Listo. Bien, ahora pues que ya hemos solicitado el ingreso de los dos números, ¿qué es lo que prosigue a hacer ahora? Pregunta para los que están ahí en casa, ¿qué es lo que seguiría ahorita en este momento ya que ingresamos los números? Eran los chicos que están acá en casa. ¿Qué es lo que prosigue? Leyendo el enunciado, por favor, observe bien el enunciado. Ingrese dos números enteros. ¿Y ahora qué seguiría ahora? En este caso es hacer la suma. Recordemos, si no tenemos la suma, no podemos compararlo. Así que lo importante acá es sumar. Ahora bien, muy importante en esto, y esto es para todos, tanto para los que están en su casa como para los que están acá. ¿Qué es lo que pide este programa? ¿Pide mostrar la suma de dos números o pide que indiquemos si la suma es mayor o menor a 50? ¿Qué es lo que pide este programa en sí? ¿Que mostremos la suma de dos números o si el programa es, en este caso, si la suma es mayor o menor a 50? ¿Qué es lo que pide realmente este programa? Exacto, si la suma es mayor o menor a 50. Eso es lo que pide en realidad este programa. Bien, como eso es lo que está pidiendo el programa, si la suma es mayor o menor a 50, yo a veces no entiendo por qué hay alumnos que hacen esto. Colocan acá la suma de sus números es, y colocan acá N1 más N2. Entonces, obviamente, yo estoy pidiendo que en este caso comparen la suma si es mayor o menor a 50. En ningún momento estoy pidiendo yo el resultado de la suma. Cuando yo pida un programa donde pida yo el resultado de la suma, pues hacen esto sin ningún inconveniente. Pero en este caso, no es este el programa. Es cierto, tenemos que sumar porque tenemos que sumar, pero el resultado de la suma no es lo que yo voy a mostrar como resultado. Lo que yo voy a mostrar como resultado son respuestas que me indiquen si el resultado de esa suma es mayor o menor a 50. Por lo tanto, como yo sé que este no es un programa que tenga que sumar los dos números y esa sea la respuesta final, voy a utilizar acá el comando asignar. Voy a utilizar un comando asignar, el cual va a guardar esta variable, se va a llamar suma. La variable suma va a guardar en su interior el resultado de la operación entre N1 más N2, de esa forma. Cuando yo estoy utilizando el comando asignar, es una operación que yo estoy haciendo de manera interna. Una operación que se está haciendo dentro del programa y que el usuario nunca va a ver. Es algo que solamente el programador va a ver, pero el usuario jamás va a poder observar qué es lo que se está haciendo dentro del programa. Bien, ya tengo ahí asignado una variable, he creado una nueva variable, el cual tiene N1 más N2, es decir, esa variable contendrá el resultado de N1 y N2. ¿Cuál sería el siguiente paso que debo de hacer después de hacer la suma? ¿Cuál sería el siguiente paso? Después de sumar los números, ¿qué seguiríamos ahora? Después de sumar los números, obviamente tenemos que comparar, ¿verdad?
porque si no comparamos, no podemos dar respuestas. Es como decir, usted quiere comprar un carro y no tiene dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiere comprar el carro si no tiene dinero? Lo mismo pasa acá. Antes de poder dar respuestas, tiene que comparar. Y para ello, para hacer comparaciones, vamos a usar nuevamente el si entonces. Con el comando si entonces, lo único que voy a hacer acá es lo siguiente. Si suma es mayor a 50. Y algunos dirán, y profe, ¿por qué siempre con el signo mayor que? ¿O qué onda con el signo mayor que? ¿O cómo yo sé qué signo utilizar para hacer la comparación? Muchas veces, cuando nos dan a nosotros el problema, nos tiran el signo que tenemos que utilizar para hacer la comparación. Por ejemplo, elabore un programa el cual permite el ingreso de dos números enteros y muestra en pantalla si la suma es mayor. Ahí está el tip o ahí está el punto. Si la suma es mayor al número 50. El enunciado me está diciendo de manera indirecta con qué debo de comparar, con qué signo. En este caso es mayor. Y por lo tanto, para mí es mucho más fácil colocar mayor que, porque como yo ya leí el enunciado, ya lo entendí, claramente yo ya sé qué signo debo de utilizar. Y van a haber enunciados que no les va a indicar, porque también hay enunciados que no indica. Entonces, en ese momento usted ya decide si coloca el mayor o menor que, ya queda usted a su propio criterio. E incluso en el número uno que hemos hecho anteriormente del texto, fíjese, dice acá, elabora un programa al cual permite el ingreso de una palabra al momento que la palabra ingresada fuese igual a, ya me estaba dando también el signo o un indicio del signo que yo tenía que utilizar para poder comparar en este programa. Así que, por favor, mucha atención a los enunciados cuando se entreguen los programas, ya que ahí está de manera, pues, encriptada o de manera indirecta el signo que usted va a poder utilizar para hacer la comparación, ¿verdad? Muchas veces, no siempre va a ser así. Bien, para los jóvenes que están en casa, por favor, vamos a detener en este momento la grabación. Vamos a tomar 5 minutos de descanso. Son las y 20, a las y 25 retomamos para luego continuar con esta parte del programa. 5 minutos nada más y volvemos a ingresar por el mismo link.